tiene vigencia en el acuerdo marco que hemos firmado el Mercosur y la Comunidad o la Unión Europea. Dicho esto, especialmente para los periodistas argentinos, a mí me escuchan y me ven todos los días. No podemos desaprovechar esta oportunidad que tenemos a un brillante estadista y preguntarle todo aquello que sean de interés de Alemania, de Argentina y, por supuesto, a nivel internacional. No olviden que eres el artífice de la caída del muro de Berlín y de la unificación alemana. Muy bien, ahora sí, Gustavo Silvestre de Canal 13. Buenas tardes, señor canciller, buenas tardes, presidente. Al señor canciller, teniendo en cuenta, bueno, la anticipación que hacía el presidente recién de la firma el 15 de diciembre último del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, teniendo en cuenta que usted ha sido un defensor de la Unión Europea plenamente, ¿cómo están observando y qué expectativas se abren para esta región económica del sur que está siendo seguida con interés en todo el mundo entero? Zunächst zum Grundsätzlichen. En primer lugar, quisiera decir algo básico. Es que, según ustedes lean, también proveniente de Europa, quisiera decir que nosotros vamos a consumar la Unión Europea. Naturalmente, nos encontramos en un proceso de profundas modificaciones, pero parto de la base de que dentro de un año se podrá concluir el Tratado 2 de Maastricht y que en la primavera de 1998 se va a tomar la decisión sobre el paso decisivo por parte de los países miembros de la Unión Europea respecto a la realización, la puesta en marcha de la Unión Monetaria. Ustedes sabrán que nosotros, los alemanes, somos precursores de esta política. Para nosotros queda muy claro lo siguiente. Si ahora nosotros nos confirmamos con la unidad alemana y no proponemos al mismo tiempo la unidad europea, significaría para nosotros fracasar ante la historia. Porque las dos cosas pertenecen a un conjunto, o sea, la Unión Alemana y la Unión Europea. Respecto a su pregunta, quisiera decir que nosotros queremos realizar esta Europa de que estamos hablando, no en el sentido de fortaleza. Sobre todo nosotros los alemanes somos precursores de un libre comercio mundial. Somos una de las naciones del mundo que se concentran en la exportación. Para nosotros el libre comercio es como tiene la importancia que tiene el oxígeno para otras personas. Es decir, que nosotros queremos también una relación abierta con Argentina y naturalmente con los países del Mercosur. Nosotros nos alegramos mucho del hecho de que los países de esta región se hayan asociado, se hayan agrupado para formar esta asociación del Mercosur y tengo la convicción de que será provechoso para ambas partes. Es decir, el convenio que se acaba de mencionar es útil. Yo celebro que se haya podido concluir y nosotros quisiéramos llenarlo de contenido y ponerlo en la práctica. Muy bien, ahora, por favor, un periodista de Alemania identifique su nombre y apellido y el medio al que pertenece. Hans Schlegelmann del canal de televisión
SAD1. Señor Canciller Federal, usted pudo causar o hacer esperanzas a sus interlocutores argentinos que en América del Sur, y que sobre todo en Argentina, Alemania será más activa económicamente hablando. Es el sentido de este viaje que estoy haciendo, que nosotros demos un impulso hacia adelante en las relaciones germano-argentinas. En mi comitiva están representantes de las más grandes y más destacadas empresas del empresariado de la economía alemana. Y desde mi última visita en Argentina, en el año 1984, este país ha cambiado dramáticamente, ha tenido un auge enorme en cuanto al desarrollo económico, ha dado pasos gigantescos. Y para los alemanes aquí presentes quisiera repetir lo siguiente, diciendo que como nosotros en Alemania decimos o diríamos, Argentina está cumpliendo o estaría cumpliendo los criterios del Tratado de Maastricht. Y con esto se ve claramente cuál es el logro, el gran rendimiento que se ha podido hacer aquí en Argentina. Y los dos, el presidente y yo, nos pusimos de acuerdo de que este desarrollo, esta evolución requiere una nueva dinámica. Y nosotros quisiéramos ponernos de acuerdo también en el futuro y que mucha precisión que dentro de muy poco se vaya a establecer un grupo de trabajo por representantes del empresariado alemán y del gobierno federal, y en la parte argentina el mismo sistema, o sea, empresariado y gobierno argentino, y que este grupo de trabajo se plantee preguntas muy concretas. Y luego, con ocasión de la visita del presidente Menem en la segunda mitad del año 97, en el mes de mayo, nosotros podríamos hacer un control sobre los logros alcanzados. El campo es muy amplio en cuanto a las inversiones que se pueden realizar. La privatización de muchos sectores ofrece espléndidas oportunidades. Y en la política acerca de América Latina, o sea, en los lineamientos aprobados por parte del gobierno federal, y con esto, dicho entre paréntesis, no quiero decir nada discriminatorio en cuanto a otros países. En estos lineamientos, repito, Argentina ocupa un lugar destacado. La próxima pregunta la formula Luis San Martín, de la agencia de noticias TELA. Señor. Buenas tardes, señor Canciller. La pregunta tiene mucho que ver con lo que ya usted ha manifestado a nuestros colegas en cuanto a que usted va a procurar la unidad política europea, va a constituir esa casa europea, como ha manifestado, pero también ha dicho que usted le abre las puertas de esa casa europea a la Argentina. ¿Se puede significar entonces que Alemania va a ser la garantía de esa Europa para la Argentina? Eso por un lado. Y por otro lado, de las conversaciones que ha mantenido usted con el presidente en estas horas, ¿qué cree que le falta a la Argentina, a lo mejor comparándola con Alemania, para un crecimiento sostenido? Respecto a la primera parte de su pregunta, quiero decirle que la palabra garante no me gusta nada, en absoluto. Alemania es una parte de esta casa europea de que estamos hablando. Tengo que admitir que, según el número de habitantes, el país más grande, económicamente hablando también un país muy fuerte, pero queda Alemania, la Alemania con su historia reciente.
Y en otras partes de Europa no se les gusta a los habitantes de esos países que nosotros pudiéramos ser los garantes, entre comillas. Y entonces suprimimos esa palabra garante o intérprete, o lo que ustedes quieran decir, y les ruego decir simplemente que nosotros los alemanes somos parte de esa Europa, que ponemos un especial empeño, y esto se aplica sobre todo a mi propia persona, y por lo tanto mis colegas dentro de la Unión Europea piensan que es aceptable esta definición y esta actitud. Yo creo que dentro de pocas semanas estará aquí el presidente Chirac, es homólogo mío, es amigo mío, y entonces a lo mejor le podría plantear la misma pregunta. O sea, nosotros haremos todo lo que está en nuestras manos, también por motivos muy egoístas, que esa Europa que vamos a construir sea abierta. Nada de closed shop. ¿Tienda cerrada? No. Es decir, nosotros no hemos superado límites y fronteras en Europa para volver a construirlas. Y lo que queremos hacer es, pues, negociar con otros países, tener comercio con amigos, por ejemplo, amigos japoneses nuestros. Y quisiéramos poner muy claramente de manifiesto de que los japoneses tienen unos productos de alta calidad, pero nosotros también. Y por eso quisiéramos, igual que en los Juegos Olímpicos, quisiéramos iniciar la carrera en el mismo momento. Y no quisiéramos que uno tenga un minuto de antelación. O que a lo mejor antes de haberse iniciado la carrera, pues él ya se está dando a la carrera, a la competencia. Es decir, si todos se comportan de una forma justa, las oportunidades que tenemos son muy buenas. Y la segunda parte de su pregunta es una pregunta muy periodística, creo yo, porque usted quiere tentarme a hacer algún comentario sobre la política interior, ¿no? Naturalmente no lo voy a hacer. Pero yo creo que la situación para mí es relativamente fácil, porque yo puedo comparar entre la situación cuando tuve mi rueda de prensa en esta Casa Rosada en el 84 y cómo está la situación de su país en el día de hoy. Es decir, y estoy lleno de respeto diciéndolo, que ha sido un tramo de senda enorme, gigantesco, comparando las cifras económicas entre el 84 y el 96, y ustedes saben hacerlo mejor de lo que lo puedo hacer yo. Entonces, yo quiero decir, si ustedes avanzan sobre esta pauta, sobre esta senda, entonces Argentina seguramente en 4 años, cuando iniciemos el nuevo siglo, estará en una situación magnífica, excelente. Y eso es lo que deseo de todo el corazón a su país. ¿Algún periodista de Alemania o de alguna agencia extranjera, por favor? Journalist aus Deutschland etwas fragen oder von einer ausländischen Nachrichtenagentur? Gerd Reuter de la Agencia de Prensa Alemania. Señor presidente, ¿usted se siente bien Herr Präsident, de su política de fühlen Sie reforma en sich su sehr propio gut, país? fühlen Sie sich ¿Cómo me repite la gut pregunta? verstanden ¿Usted se mit siente Ihrer bien Reform? entendido en su propio país con su política de reforma? Bueno, si yo tengo que medir Wenn ich jetzt messen müsste, los términos de su pregunta, no tengo otra medición que las elecciones del 14 de mayo de 1995. Un 50% de adhesión es una cifra bastante significativa, superior al que obtuve en 1989. sehr, sehr viel mehr als Muy superior. 1989 gehabt habe. Sehr Así que yo me siento comprendido, entendido y acompañado en este proceso de transformación que vive la República Argentina. Pero en lo que hace a la pregunta que ha respondido el señor canciller respecto a las garantías que pueda ofrecer Alemania, yo le quiero decir, querido amigo,
que Argentina tiene firmados convenios de garantía de inversión con todos los países de la Unión Europea y además convenios para evitar la doble imposición. Así que este aspecto está totalmente salvado. Gracias. Andrés Ferraro, de América 2. Señor Presidente, buenas tardes. Señor Canciller, buenas tardes. La pregunta va dirigida a que ambas naciones, la República Argentina y la República de Alemania, han sido y son países que marcan básicamente procesos de transformación en forma constante. Eso ya lo sabemos. Fundamentalmente, Canciller, y también para usted, señor Presidente, ambos países, en cuanto a los recortes y distintos tipos de ajustes que están haciendo en su país, en Alemania, y tratando de generar aquí también en nuestro país, señor Presidente, ambos países, pregunto, ¿están cambiando la concepción de la contratación laboral? ¿Es necesaria una nueva concepción de contratación laboral para vencer, como ustedes dicen, el subdesarrollo y el desempleo en ambos países? bekämpft werden kann, muss man dazu die Arbeitsgesetzgebung ändern. Naturalmente las condiciones en ambos países no se pueden comparar fácilmente, sobre todo en cuanto se refiere a la legislación, que seguramente es diferente entre ambos países, pero los dos países, la Argentina y Alemania y muchos otros países del mundo, tienen en principio el mismo problema. En el año 1990 aproximadamente, el derrumbe del imperio comunista, el mundo se transformó. Es decir, no solamente cayó el muro de Berlín y no solamente se superó la división de Alemania, sino todo el mundo cambió a través de aquellos acontecimientos. O sea, fue un cambio muy dramático que nosotros no habíamos sospechado. El mundo en 1996 es diferente de lo que fue el mundo en el 86. O sea, no hay que olvidar que antes teníamos una división bastante precisa. Tuvimos el telón de acero, tuvimos la Guerra Fría con repercusiones enormes en las economías nacionales y esto cambió drásticamente. Nosotros, los alemanes, en este momento mantenemos unas relaciones excelentes con nuestros países vecinos en la Europa del Este y del Sur. Por ejemplo, con Polonia. Hace algunos días estuve en Ucrania. Ahí se ponen muchas esperanzas y expectativas en cuanto a los alemanes. Lo digo como ejemplo ilustrativo, pero por ejemplo el hecho de que médicos alemanes obtienen una invitación a visitar Moscú o para estar al lado de Boris Yeltsin asesorándolo en su estado de salud en ese momento, demuestra claramente que el mundo ha cambiado drásticamente. En Asia también se dieron transformaciones dramáticas. La República Popular de China, con 1.200.000 habitantes, ahora ya ha tenido muchos cambios. Yo podía ver cuál era el crecimiento económico de Vietnam. Podría enumerar otros países más. Y entonces, ahora, en este momento, ni ustedes en Argentina como tampoco nosotros en Alemania pudiéramos decir, el mundo no ha cambiado. Todo lo contrario, o sea, el mundo cambió muchísimo. Y si el mundo cambia, pues tenemos que actuar igual que actuamos en la vida privada. Si tenemos una situación nueva en la vida privada, entonces también pensamos de cómo vamos a continuar, qué vamos a hacer. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos haciendo también, conjuntamente con los demás países europeos, como es la Unión Europea, por ejemplo.
y también la relación entre Unión Europea y Mercosur. Los norteamericanos, por ejemplo, están dándose cuenta de que tienen que poner su mirada hacia los dos Pacíficos, el Atlántico y el Pacífico. Entonces tienen que cambiar de actitud también, y también tendrán que cambiar, aparte de la campaña electoral en que están metidos. Es decir, no es necesario realmente ser académico, o sea, haber cursado estudios universitarios. Yo creo que si uno tiene una razón y sabe hacer cálculos los más simples, pues haciendo las dos cosas no hay ningún problema. Y yo quisiera recorrer una parte importante de esta senda conjuntamente con la Argentina. Muy bien, muy simple. Ganz einfach, was ich noch sagen möchte. Yo creo que Ich glaube, Alemania, salvo un error que haya cometido usted en la pregunta, no es Deutschland, abgesehen davon, dass Ihnen ein Fehler bei der Frage unterlaufen ist, no es un país subdesarrollado, Deutschland ist kein sino que es uno de los países desarrollados de la Tierra. der am höchsten entwickelten Länder. Y yo, con motivo de la bienvenida y del agradecimiento que le diera al señor canciller, dije que mucho de lo que vi en Alemania y de lo que conversamos con él, lo apliqué aquí cuando llegué a la presidencia de la Nación. Vale decir que este proceso de transformación que vive Argentina es más o menos similar al que vivió y sigue viviendo Alemania. Ahora, ¿por qué hablamos nosotros, o al menos aquí en Argentina, permanentemente de la flexibilización laboral? Yo entiendo que usted y todos los periodistas aquí presentes habrán leído un informe del Banco Mundial. Uno de los problemas que tiene Argentina y que evidentemente incide en la desocupación es el enorme costo laboral. Yo no quiero decir que con esto pretendemos bajar los salarios, ni mucho menos, que son los más grandes o los más elevados de Latinoamérica, inclusive de los famosos tigres de la Malasia. Pero por lo menos flexibilizar la legislación laboral de tal forma que podamos bajar ese costo laboral por lo menos un 10%. Y estar, no digo a la altura de Estados Unidos o de Chile, pero por lo menos cerca de ese 20% que tienen ellos de costo laboral, de tal forma que podamos combatir la desocupación y especialmente blanquear la economía informal, que es dramática en nuestro país. Hay cerca de 5 millones de trabajadores en negro en la Argentina. ¿Y por qué? Y esto lo tienen que entender mis compañeros trabajadores, especialmente los dirigentes sindicales. ¿Por qué? Por la dureza y la rigidez de la legislación laboral. Por eso nos llevan ventaja países como Chile, Estados Unidos e inclusive Alemania, que también está flexibilizando todo lo que hace a la cuestión laboral, creo yo, y al sistema previsional, que es otro de los males que tenemos, al menos aquí en Argentina. ¿Algún otro periodista de Alemania que necesite formular una pregunta? Muy bien, entonces Tico Rodríguez Paz formula la última pregunta para Argentina Televisora Color. Señor Canciller, muy bienvenido en la segunda oportunidad a la República Argentina. La pregunta es muy puntual. ¿Cómo observa usted y su gobierno la marcha de la economía en la República Argentina? Den Verlauf der argentinischen Wirtschaft an. Yo creo que los logros alcanzados hasta ahora han sido un gran éxito, y yo creo que si la economía argentina va a desarrollarse sobre esta línea, tendrá más éxito aún en el futuro. Esto se aplica sobre todo al campo muy difícil del sector laboral. Mundialmente nosotros tenemos un desarrollo que es nuevo. Antes se podía decir
igual que yo aprendía cuando fui estudiante de universidad y luego cuando fui diputado del Parlamento alemán. Se dijo si el Producto Social Bruto está en auge, al mismo tiempo está en auge, está aumentándose los puestos de trabajo, o sea, el mercado laboral. Nosotros tuvimos que aprender que esto ya no se sobreentiende, o sea, esta relación entre ambos factores, que hay que hacer algo, o sea, que hay que invertir más, que hay que tener más disposición y más responsabilidad para fundar empresas, para establecer empresas, lo que nosotros llamamos una cultura del nuevo establecimiento de empresas en Alemania. O sea, solo para darles algunos pocos ejemplos, y siendo huésped en este país, puedo decir que mi impresión es de que se está intentando hacer precisamente esto. Eso, claro, para un político, para los políticos, significa tener mucha fuerza, tener mucha continuidad. Si uno es presidente de un país o canciller federal, como es el caso de mi propia persona, entonces esto no es solamente un cargo para los tiempos de sol. Es decir, también en tiempos de tormenta uno es presidente o canciller federal, pero entonces hay que aguantarlo, estando de pie, esperando que vuelva el sol. Y va a volver el sol. Pero cuando se está produciendo la tormenta, entonces no se ve todo lo que debería verse. Y entonces, claro, hay muchos rincones en que uno pueda ocultarse o no pueda ver. Pero cuando salga el sol o cuando vuelva a salir el sol, todos dejan sus rincones y vienen a vernos a nosotros para darnos un apoyo. Tengo la plena convicción de que el camino elegido por su presidente será coronado por el éxito. Y quisiera decir, agregando lo siguiente, algo que no es una virtud de la nación alemana, por así decirlo. Y yo creo que ustedes tampoco tienen esa virtud, o sea, es la paciencia que el ser humano debería tener. Así es. Muy bien. Muy bien. Dankeschön. Herzlichen Dank. Okay, also jetzt beginnt der Abstieg wieder. Ja, genau. Geht aber raus. Ja, der geht raus. Ja, ich mach's gut, ja? Tschüss, wir sehen uns bei Mercedes. Jetzt wollte ich hier mal zum Dolmetsch. No, de este lado no te vayas. De esta manera finaliza la conferencia de prensa realizada aquí en la Casa Rosada con el canciller Helmut Kohl y naturalmente la presencia del presidente de la Nación, Carlos Menem, además de los periodistas acreditados ante Casa de Gobierno, otros periodistas de otros medios de comunicación y naturalmente la nutrida delegación de periodistas que ha llegado desde Alemania. Punto final para nuestra emisión momentáneamente. Muchas gracias a la audiencia de todo el país. Desarmamos, Ernesto. Listo.